Quiero pedirles que vayan a sus Biblias y busquen el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella respondió: Tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: Tráeme otra vasija. Y él le dijo: No hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue, se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: Ve, vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Solo Dios puede hacer tal cosa. Vamos a orar. Padre, en esta mañana pedimos una medida copiosa de tu Espíritu sobre la iglesia, sobre el predicador. Que podamos nosotros entender las riquezas de este pasaje para nuestra santificación y la gloria de tu nombre en Cristo. Amén. Luego de la gran liberación que Dios obró a favor del rey Acab, el rey Jorán y el de Edom, librándoles de perecer en el desierto y de ser destruidos por sus enemigos mediante su poder y el ministerio de Elías, Dios vuelve a obrar milagrosamente para traer liberación a una viuda y a sus 2 hijos. En ambos casos, el profeta Eliseo suple alimento en un momento de gran necesidad. El principio que une a estos 2 acontecimientos no es la cronología, sino un tema fundamental que se presenta en el relato de cada uno de estos acontecimientos. Cuando pasamos de un acontecimiento a otro, vemos un cambio de escenario. Anteriormente vemos al profeta en el campo de batalla, acompañado por 3 reyes y sus ejércitos, pero ahora vemos al profeta en un entorno doméstico y privado. Del campo de batalla pasamos a un hogar de escasos recursos económicos. Uno pensaría que después de aquella gran liberación, Eliseo estaría en una corte rodeado de personas importantes de la nobleza, entre altos dignatarios, magistrados o miembros de la familia del rey. Y allí estaría recibiendo los honores que se confieren a aquellas personas que traen una gran liberación a su nación. Pero eso no fue lo que sucedió. Parece que Eliseo le pasó algo similar a lo que le sucedió a un hombre sabio que libró a una gran ciudad. Eclesiastés 9 nos habla de tal hombre. Después de tal liberación, nadie se acordó de aquel hombre sabio que les había librado.
Por otro lado, puede ser que tales honores fueron concedidos a Eliseo. Si así fue, el profeta no los aceptó. Simplemente prefirió el honor de gozar de hacer bien a otros que no se codean con nobles o altos dignatarios de la nación. Pero antes de entrar de lleno en este relato que presenta este pasaje bíblico, consideremos dos características principales de este pasaje como introducción, como lo hizo otro siervo de Dios. Características principales que no debemos perder de vista acerca del carácter de Dios y del carácter de Eliseo. La primera característica principal en este pasaje bíblico que encontramos es la tierna preocupación paterna de Dios que obró milagrosamente, tanto en el campo de batalla para librar a su pueblo, como en el seno de un hogar privado de una viuda destituida. ¿Qué vemos aquí que no podemos perder de vista si queremos realmente entender esta porción bíblica? Vemos la tierna preocupación paterna de nuestro Dios. En ambos casos vemos que Dios no se olvida de su pueblo, no se olvida de sus hijos, no se olvida de aquel que le teme, no importa en qué circunstancias se encuentre. Aún en tiempos oscuros, cuando el juicio de Dios vino para castigar la apostasía de Israel, vemos el cuidado tierno y la provisión necesaria que Dios hace para su pueblo, especialmente para aquellos que le temen, como es el caso de esta viuda destituida. La segunda característica principal de este capítulo es la manifestación del carácter piadoso de Eliseo. Un carácter que lo destacó a través de todo su ministerio. Ministerio que duró alrededor de 50 años en Israel. Desde la posición de confidente de reyes y líderes de ejército, vemos al poderoso siervo de Dios como un hombre sumamente sensible, compasivo, que busca el bien de otros. Lo vemos también como un hombre accesible, a quien esta viuda destituida podía o pudo acercarse para abrir su corazón y para pedir su ayuda. Hay hombres que usted no se atreve a acercarse. No se atreve a acercarse y abrir su corazón. No son accesibles. No quieren realmente tener que tratar con las lágrimas y el corazón quebrantado. Y las situaciones en las que se ven los hijos de Dios en esta vida. No quieren la tarea importante de exhortar, amonestar, reprender, pero también eso no es todo. Hay tal cosa como un ministerio de consuelo. El capítulo 4 dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, miren cómo llegó, clamó a Eliseo, abrió su corazón. Le permitió que este hombre viera la angustia de su alma. Observen, Eliseo no fue insensible o indiferente a este clamor. Él la oyó, le prestó atención y la ayudó. La ayudó como un líder fiel ayuda
aquellos que sirven o aquellos que Dios le ha llamado a servir. Y ya nos daremos cuenta de esto. La sensibilidad y ayuda del profeta en aquellas circunstancias muestran el buen carácter y la piedad práctica de Eliseo. ¿Y qué nos dice Santiago 1:27? La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. No estaba hablando de tiempo social aquí, aunque eso es importante también, pero en sus aflicciones. En el ejemplo de Eliseo tenemos el ejemplo digno de imitación. Y al ver su ejemplo debemos recordar aquel que produjo esas cualidades poderosas en Eliseo fue el Espíritu de Cristo que estaba en él, que estaba en los profetas, como bien Pedro nos dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 11. Como otro dijo, más allá de Eliseo debemos ver aquel que es perfecto en compasión, amor, bondad y simpatía. Debemos ver al Señor Jesucristo. Y así debe ser. Y eso es lo que nosotros los pastores queremos que ustedes vean. Si en alguna forma podemos ayudarles, ser de consuelo, de guía y lo que este asunto de pastorear almas significa. Queremos, si hay algo que ustedes vean en nosotros, sea compasión, consuelo, simpatía, etcétera, ustedes vayan más allá de nosotros. Vayan al Señor Jesucristo, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Queridos hermanos, más allá de Eliseo estaba Jesucristo. Él es aquel en quien nosotros debemos depender para poder manifestar en nuestras vidas su carácter. Después de mostrar dos características principales en este pasaje bíblico como introducción, pasemos a considerar los hechos básicos del relato que aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Los hechos básicos. Si hemos de entender el pasaje, si hemos de entender el mensaje de este pasaje bíblico, tenemos que comprender los hechos básicos de este relato. El primer grupo de hechos en este relato tiene que ver con la situación terrible de la viuda. La situación terrible de la viuda. Esta situación se describe en el capítulo 4, versículo 1. Y una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. ¿Pero qué ha pasado? Ha venido el acreedor a tomar a mis hijos, porque no se ha podido pagar la deuda que mi marido dejó. ¿Para qué? Para que mis hijos les sirvan como esclavos. ¿Usted quiere tocar el corazón de una madre? Toque a sus hijos. La primera dimensión de la angustia de esta mujer, viuda. La primera dimensión de la situación. La primera dimensión de la situación de esta viuda era la angustia de su viudez. La angustia de su viudez. La viudez trae consigo sus propias aflicciones. Trae la aflicción que produce la muerte de el esposo amado.
Esa fue la experiencia de esta mujer que vivía con un hombre que temía a Dios. Entonces, no era cualquiera. Como otro dijo, esta mujer probablemente vio a su marido exhalar su último aliento. Ella inmediatamente sintió en su corazón la punzada dolorosa de ese sentido de incapacidad y de pérdida de toda esperanza cuando finalmente murió su marido. Se murió. No hay más nada que pueda hacer. Se fue. Piensa. Alguna empatía. Póngase en el lugar de esta mujer. Un hombre que le ha sido fiel, que la ha cuidado, que la ha protegido. Tantos días juntos, años, tal vez décadas. Se fue. Esta mujer pasó esa etapa en la que no se siente nada. Pasó noches sin dormir, lloró, sus lágrimas en ciertos momentos fueron incontrolables. Ahora tenía que aprender a vivir con ese sentido de un vacío en su corazón. Imagínense cuando alguien vino a robarme a mi hija mayor, yo sentí como que me habían quitado un brazo y después dentro un vacío. Pero eso no es nada en comparación a perder a un marido amado. ¿Quién sabe si pasó por la experiencia de llamar a su marido, pero después el silencio le recordó que él ya no estaba ahí, había muerto? Esta es la verdadera religión, visitar a las viudas en sus aflicciones. Ya ella no podía sentir el calor de sus abrazos. Ustedes mujeres saben que hay ciertos momentos especiales donde ustedes quieren un buen abrazo de sus esposos. Yo no sé ustedes, pero la mía sí. Ella no volvería a sentir el calor de su amor, de sus abrazos. No tendría la influencia de su marido que traía estabilidad a su hogar, particularmente esta estabilidad paterna que sus hijos necesitaban. Esta mujer no solo sentía la angustia de su viudez, sino que su sufrimiento se intensificó por la penuria y las limitaciones aflictivas de la pobreza. La muerte de su marido la dejó sin los medios necesarios para suplir para las necesidades básicas de su hogar. La dejó sin recursos para pagar la deuda que él había incurrido. Y no porque incurrió algo en una manera irresponsable. El acreedor quería tomar a los dos hijos de la mujer y convertirlos en sus esclavos para que de esta manera se pagara la deuda. Esta deuda no infiere que su marido haya incurrido en una deuda injusta o que él no estaba pagando su deuda antes de morir. La deuda
no se debía a su irresponsabilidad ni tampoco a su negligencia, ya que no se trataba de cualquier hombre, sino de un hombre que temía a Dios y era siervo del profeta. 2 veces se dice, tu siervo. Se describe como aquel que pertenecía a los hijos de los profetas y en ese sentido era un profeta. En segundo lugar, ese hombre temía a Dios. Además, 2 veces, como dije, se le llama el siervo de Eliseo. Esto implica un servicio fiel y diligente. El profeta Eliseo no toleraría a su lado a un haragán, irresponsable y delincuente. Un hombre irresponsable que tuviera deudas injustas. Aún más no hay reprensión alguna contra ese siervo por su deuda, ni por haber dejado a su mujer y a sus hijos en ese estado de pobreza y necesidad. Parece que la muerte de este hombre llegó en un momento inesperado y que no le dio tiempo para hacer la provisión necesaria para su familia. Además, su profesión era profeta y como tal, sus recursos económicos eran limitados. En fin, él murió y su esposa e hijos estaban destituidos, desamparados, privados de los medios necesarios para su sostén y para poder pagar aquella deuda. Como otro lo explica, la situación que enfrentaba esta pobre viuda era verdaderamente dura. Su proveedor y protector humano había sido quitado por la mano de la muerte. Ella no tenía recursos para pagar la deuda. En aquellos días no habían los recursos como los que nosotros tenemos. Seguro social. Se muere alguien. El esposo de momento. No, pero el seguro social te puede ayudar. No, tal vez tú no has llegado a los 65, pero mira, tal vez esto. Bueno, algo así. Se murió. No te preocupes. La agencia del gobierno, el seguro social. Y el seguro social nuestro le permite a la esposa escoger lo que le dan al marido o lo que le dan a ella. Y claro, si la mujer está recibiendo 400 y su marido está recibiendo 4,000, ¿qué usted cree? Le dan la mitad, no los 4,000. ¿Quiere ya los 300 o la mitad de los 4,000? Claro está, va a obtener la mitad de lo que le daban a su marido. Seguro social. Qué lindo, qué bueno. No había seguro social, no había pensión, no tenía recursos para pagar. Esta era una carga muy pesada sobre la conciencia de esta mujer. Y ahora corría el peligro inmediato de que el acreedor confiscara a sus 2 hijos y se los quitara para que le sirvieran como esclavos. La situación de esta mujer viuda era terrible. A veces el Señor permite que sus hijos se vean en circunstancias difíciles, duras, dolorosas. Esto no significa necesariamente que ellos están siendo disciplinados por el Señor o por haber hecho algo malo o por su necedad. Algunas veces el Señor permite estas circunstancias providenciales, estas providencias aflictivas, o que sus hijos lleguen al final de sus recursos para que puedan ver con mayor claridad la mano omnipotente, la compasión, el cuidado amoroso y bondadoso de Dios obrando a su favor.
Piensen, si todo nos va bien y todo lo que tenemos que hacer es sacar la cartera, aquí está la tarjeta, aquí está esto, aquí está lo otro, ahora yo no sé, ahora ya no es solamente cash, ahora hay otra clase de cosas por ahí que están, otra clase de dinero. No va a sentirse la urgencia y la necesidad. Oh, el Señor me está ayudando, qué bueno, tengo de todo, tengo esto, aquello, ay, qué bien, qué bien, qué bien. Ay. Y en esa situación se nos olvida realmente lo maravilloso del amor, la bondad, la compasión, el cuidado amoroso paterno de nuestro Dios. Puede ser que llegamos a ese punto de tomarlo por sentado. Todo es fácil. Tengo vehículo, tengo casa, tengo trabajo, tengo dinero, tengo pensión. Me aguarda el seguro social. O me espera. Pero cuando Dios nos quita todas las bendiciones que nos ha dado en ese sentido, de que le quitó marido, le quitó los recursos económicos. ¿Y ahora qué? Es fácil confiar en Dios cuando todo nos va bien. O sea, no es más fácil, oh, sí, Dios me ama, aquello y lo otro. Pero no es lo mismo cuando estamos en gran necesidad y no hay recursos financieros. Si tú eres una persona responsable, eso es una terrible carga o peso en la conciencia. Yo no sé cuáles son tus circunstancias, Dios las sabe. Pero puede ser que lo que está pasando, que a tu parecer es que el mundo se te cae y empiezas a dudar si Dios te ama. ¿O qué Dios es este que se ha olvidado de mí? Dios nunca se olvida de sus hijos. Tú te olvidas de él, pero no Dios. Cuando te veas en unas circunstancias parecidas a la de la viuda, piensa en esto. Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y será para siempre. No cambia en lo que respecta a su amor redentor hacia nosotros. Nos dio su Hijo, lo más valioso del universo. ¿Cómo que no nos ama? No importa cuáles sean nuestras circunstancias, por peores que sean. Una cosa tenemos, el cuidado compasivo, misericordioso de nuestro Dios y un refugio en quien podemos ir, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, no importa cuán grande, fuerte y profunda sea nuestra angustia. Aunque la situación de esta mujer viuda era alarmante y terrible, no hay indicación que ella se desesperó. Se desplomó, así, cayó así, sin vida. ¡Pah! Ella no perdió su confianza en Dios, ni pensó mal de Él, ni le atribuyó despropósito alguno. Tampoco fue a clamar a Baal, ni buscó la ayuda de los profetas de Baal, porque esta mujer temía a Jehová o Yahvé, el único y verdadero Dios. Ella fue a Eliseo, el representante del único y verdadero Dios, el Dios de Israel. Su comportamiento en medio de su angustia y gran adversidad mostraba que su única esperanza era el Dios de Israel.
Estos son algunos de los datos básicos sobre la situación terrible de esta viuda. Ahora, observemos la respuesta del profeta Eliseo a la situación terrible de la viuda. Hemos visto ya datos básicos sobre la situación terrible de la viuda. Ahora observemos la respuesta del profeta a esa situación terrible. Versículo 2. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? La respuesta del profeta consiste de las preguntas que él hizo a la viuda y los mandatos que le dio. El profeta le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Esta pregunta no pretende decirnos que el profeta tenía la capacidad financiera para resolver el problema de la viuda. Al contrario, su pregunta significa que él mismo no tenía los recursos para poder pagar la deuda incurrida por el esposo de esta mujer. La idea no es que él le preguntó para saber cómo él podía ayudarle de sus propios recursos, sino más bien yo mismo, ¿qué tengo para ayudarte si estoy prácticamente en la misma situación? Soy profeta, mis recursos no son los de Elon Musk. Tú misma conoces, por haber estado casado con uno de los hijos de los profetas, las limitaciones en nuestro oficio. Yo mismo no puedo resolver. Hay personas que vienen a nosotros y tienen problemas serios económicos. Y ya quisiera yo ser un Donald Trump. Bueno, no hay problema, mira. Yo te lo presto. Es más, te lo voy a regalar. Ya quisiera. Pero no es así. Pedro y Juan le dijeron a aquel paralítico, no tengo oro, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Estas palabras implícitamente indican que Eliseo se aseguró de dirigir al alma de esta mujer a poner su confianza plena, no en él como profeta, sino, aleluya, en Dios. Y cualquier pastor que no haga esto, está mal, requete mal. Yo estoy aquí para dirigirte a aquel. Oh, mujer, si has de recibir ayuda, tú como yo tenemos que confiar y esperar en Dios. Tenemos que ampararnos en Él. Tenemos que ir a la oración. Eso no es un cliché, es la realidad. ¿Está alguno enfermo? Llame al pastor Piñero, pero ven acá, son muy limitados lo que yo puedo hacer por ti en lo que respecta. Yo no soy doctor, no soy médico. Pero yo sí puedo hacer algo, a lo cual Dios me llama. ¡Ora! Y Dios dice que Él oye la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo soy un Dios compasivo. Y si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más yo? Tenemos que esperar en Él para la liberación. Eliseo, observen, hace otra pregunta para saber qué recursos tenía la mujer, para ver si se podía resolver ese problema por ahí. Y le dice, el texto, no soy yo, dime qué tú tienes en tu casa.
Dime qué tú tienes en tu casa. Esto es importante. Este hombre está tratando con el corazón y el alma de esta mujer. Está siendo un verdadero pastor. ¿Qué tú tienes en tu casa? Observe, el profeta quiere primeramente asegurarse de no despreciar los medios que Dios ya haya dado para afrontar el problema. Ignorar lo que la providencia de Dios ha provisto para afrontar o resolver algún problema, o en este caso para afrontar y resolver ese problema, el problema de aquella mujer, hubiera sido tentar a Dios, esperando que le hiciera un milagro cuando Dios en su providencia ya había provisto los medios para resolver la situación. Esperar o demandar tal intervención divina sería dirigir nuestra confianza en algo que Dios no ha mandado ni ha prometido. Básicamente sería querer obligar a Dios a hacer algo que Él no prometió y a dirigir nuestra confianza no en Dios ni en su palabra, sino en nosotros. Lo que nosotros pensamos Dios debe hacer en esta circunstancia. Señor, haz un milagro. Haz algo extraordinario para que este asunto se resuelva. Cuando ya Dios ha provisto los medios. Parece ser algo más espiritual esperar que Dios pase por alto los medios secundarios que Él ha dado para que Él haga un milagro, para librarnos. Tal expectativa o forma de pensar en la superficie parece algo espiritual, pero no es. Lo que es realmente espiritual es reconocer los medios que Dios ha provisto para suplir para nuestra necesidad y en dependencia de Él usarlos para el propósito por el cual Él dio esos medios. Esto es importante. Ningún charlatán podrá agarrar vuestro dinero o hacer lo que muchos hacen. Si usted entiende estas verdades, ven, dame, y yo voy a orar para que Dios haga algo extraordinario. Pedir o esperar que Dios haga algo extraordinario, milagroso, para resolver alguna dificultad o sanar una enfermedad, cuando Él ya ha provisto los medios para esto, es tentar a Dios. No es ser espiritual, no es tener mayor fe. Es algo en que confiamos, en lo cual no debemos confiar. O no deberíamos confiar. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Eso era lo que el diablo quería que Jesús hiciera. Pero Jesús no cayó en esa trampa diabólica, porque su confianza estaba en lo que Dios había dicho, lo que Dios había prometido. Por esta razón Jesús le cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Diablo perverso, yo confiaré en lo que Dios quiere que yo confíe. Y usaré los medios que Dios ha dado cuando haya que usarlos. No esperaré en algo que Dios no ha prometido. No debemos esperar ni confiar en algo que Dios no ha prometido, especialmente cuando Él ya ha provisto los medios para resolver nuestras dificultades, nuestros problemas. Imagínense que ante mi incapacidad para ver bien por la noche, debido a mis famosas cataratas, mire, la situación era fuerte. Si ustedes hubieran visto al pastor
Ariel Rodríguez brincar y asustado cuando yo estaba guiando en la noche. Pastor, el hombre tenía el corazón, mire, pastor, porque llegaba un momento, no podía ver, yo tuve que dejar de guiar. Las cataratas continuaban. Ahora, si usted está cerca, me curaron los de abajo y los puede ver perfectamente. Algunos se ven bien bonitos, otros no voy a decir nada. Cuando se termine el proceso, otros lentes y lo voy a ver todavía mejor. Pero mire, yo veo ahora. Antes estaba en oscuridad y no lo sabía. Pero imagínense que en esa situación yo le dijera al pastor, no te preocupes, yo voy a orar para que Dios haga algo extraordinario. Ya tú verás, lo que pasa es que tú no tienes fe, pero yo sí. Y yo voy a clamar, y voy a ayunar, y esto y lo otro. Y voy a esperar un milagro, una intervención especial, para que pueda ver bien. Tal cosa de mi parte sería tentar a Dios. Especialmente cuando ya ha provisto los medios para sanarme. Los médicos, la intervención quirúrgica, las medicinas. Señor, provéeme los medios, o llévame a los medios que ya tú has provisto. Le pregunto a alguien, oye, el doctor que te operó, ¿cómo te fue? Si alguien está aquí hoy, ¿cómo te fue? Ah, no, pero ese es médico, pastor, mire esto, aquello y lo otro. Y bueno, ¿y a qué médico yo voy a ir? Porque usted no puede ir a cualquier médico, usted tiene que tener cuidado. Y entonces la otra doctora mía me decía, no, vete a otro lugar. Y estaba yo indeciso. Y yo, Señor, por favor, dirígeme. Fui a la oficina y allá ese doctor, si usted tiene catarata, no se preocupe, yo tengo el doctor para usted. ¡Wow! ¿Cómo ese hombre me trató? Parece que le caí bien, que me quitó $50 de los 250 que me iba a cobrar. Y nos estamos haciendo amigos. No, este hombre sabe lo que hace. Y después él me recomienda a otro doctor que él conoce. Todas estas son medios, la ciencia la dio Dios para que me operara la retina. Un hispano, el doctor González, buenísimo doctor mexicano. ¡Wow! ¿Cómo yo voy a ignorar lo que Dios ha prometido? Perdón, lo que Dios ha provisto. Sería tentar a Dios. William Henderson dice esto. La vida cotidiana que nos rodea nos ofrece abundantes ilustraciones de una falsa confianza similar a lo que el diablo pedía que Jesús ejerciera. Una persona busca fervientemente al Señor para que le otorgue la bendición de la salud, sin embargo, no observa las normas de la salud. Se acuesta a cualquier hora del día, a cualquier momento, no tiene un horario de dormir como debería tenerlo. Hermanos, este asunto del sueño es muy importante para la salud nuestra. Usted no puede desatender tal cosa. Pues una persona busca fervientemente al Señor para que le otorgue la bendición de la salud, sin embargo, no observa las normas de la salud. O le pide a Dios que le salve su alma, sin embargo, no usa los medios de gracia, tales como el estudio de la palabra, la asistencia a la iglesia, la predicación, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Alguien suplicará al Señor por el bienestar físico y espiritual de sus hijos, pero descuida el guardarlos en el camino del Señor y de protegerlos de tales cosas y de los ambientes y de aquello que va a socavar las enseñanzas, los ejemplos
y los que estamos enseñando a los hijos. Un miembro de la iglesia que fue amonestado por haber asistido a un espectáculo pecaminoso se defendió diciendo: no puedo negar que asistí, pero mientras estuve allí, estuve orando constantemente, aparta mis ojos de no ver la iniquidad. Qué lindo. Usted sabe la corrupción que hay en el corazón de uno. Por más que usted ore, la curiosidad lo mata. Eso es tentar a Dios. La Biblia nos dice claramente que nos alejemos de estas cosas. Primero a los Tesalonicenses 5:22. Clamar a Dios que Él obre un milagro para que yo pueda rebajar de peso mientras yo como. Sigo comiendo. De un momento te da la sensación, el cerebro le manda una señal, el estómago te manda otra, y como que tú necesitas algo. Eso me pasó a mí ayer. Yo, tengo que comer algo. Bueno, déjame comer un poquitito, porque tengo que cuidarme. Pero esa persona que come cosas que aumentan el peso, que hacen daño. Arroz, habichuela. Y no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta. No estudian, no consideran. La pizza. Cómele de todo. Oye, una vez en el mes o algo así. Pero eso pizza viene, pizza va. Miren aquellos que comen McDonald's. Están llenitos. Usted sabe, como el que tiene un avión. Está redondito. Come McDonald's. Hermanos, no, estamos mal. Estamos tentando a Dios. Estamos perjudicando nuestra salud. Hermano, ejerce dominio propio sobre ese deseo desmedido y no le des al estómago todo lo que el estómago te pida. Haz un esfuerzo deliberado por comer. Según las horas que estás supuesto a estar comiendo. Come alimentos nutritivos. Ve y busca un buen nutricionista que te ayude a establecer una buena dieta para ti. Por otra parte, hay algunos casos que es recomendable una intervención cirúrgica, la cirugía bariátrica. Esta es la operación que ayuda a bajar de peso y este tipo de cirugía se utiliza únicamente para personas con mucho peso. Pero la mayoría de los casos, hermanos, se puede resolver con el uso de los medios normales y corrientes que Dios nos ha dado, con una buena alimentación, con cierta forma de ejercicio. No, pastor, no se puede hacer. Mira, no me digan eso. Porque cuando a mí me dijeron, usted tiene la enfermedad NASH. ¿Ustedes saben lo que es eso, verdad? La mayoría de ustedes están preguntando, ¿y qué es eso de NASH? En mi hígado estaba en una condición y tenía una enfermedad que si seguía por el camino que yo iba, mi hígado se iba completamente a dañar porque ya estaba dañado. Esa enfermedad de hígado grueso no alcohólico, así que tranquilo. No fue porque yo estaba a escondidas dándome mis palitos.
como decimos de donde yo vengo. El doctor, Dios me dio 2 especialistas y me dijo, uno de ellos, hay que cambiar la dieta completamente. Usted tiene que bajar su cintura. Me quitaron la pizza. Me quitaron un paquetón de cosas. Y algunas de las hermanas aquí, a quien yo les debo la vida, me empezaron a hacer arroz, pero no ese arroz blanco por ahí, no. Ahora no me acuerdo exactamente. Un arroz especial que, una alimentación, pavo, pollo y raro, carne de res. ¿Qué hago aquí yo contándole a ustedes estas cosas? El punto es que si yo no cambiaba, me moría. Y lo que yo pensaba no se podía hacer, se hizo. Adiós, ice cream, helado. De veces 1000. ¿Ven lo que le estoy diciendo? No pongas en tu cabeza que no se puede hacer. Es que tú no quieres hacerlo, ni ejercer la disciplina para hacerlo, ni quieres usar los medios que Dios ha provisto para hacerlo. Ustedes, jóvenes, cuídense. Si ustedes llegan al matrimonio redonditas, cuando tengan sus hijos, va a ser un problema, y no pequeño. No tentemos a Dios. Bueno, yo tengo mucho más que decir, pero ya mi tiempo ha llegado a la conclusión. Pero quiero concluir de esta manera. Aquella mujer, cuando se vio en su condición miserable, una miseria, ¿qué hizo ella? Salió corriendo en busca de aquel que era el único que podía liberarla, Dios. El único que podía librarla. Mi amigo que me escuchas, que no conoces a Dios, tú no quieres reconocer tu miseria, pero tú estás en miseria y en bancarrota, ruina espiritual. Estás en tus pecados, tus delitos, tus ofensas. No tienes nada que ofrecer a Dios. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de tu alma cuando despiertes en el infierno? Mi amigo, mi mejor consejo es que en tu miseria, bancarrota, vayas al único que puede salvarte. Ese es el Señor Jesucristo y puede hacerlo porque Él no es solamente hombre, es enteramente lo que siempre ha sido y será Dios. El Dios encarnado. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En esos momentos de la vida difícil para ustedes cristianos, cuando parece que lo que nos rodea y la situación y cómo salimos de esto. En esos momentos de angustia, cuando nos sentimos desamparados, ¿qué tienes tú que hacer? Ay, es que me siento solo. Ay, y empezar a tener lástima de ti. Ay, que la gente no me llama. Ay, me siento, pero bien sola. O me siento solo. Ay, pobrecito él, pobrecito ella. Oiga, esto no es para que nosotros no nos atendamos, nos busquemos y nos ayudemos unos a otros, porque Dios nos hizo gente social. Necesitamos un grado de compañía social.
Pero si Dios no la hay, no está en la providencia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos al único amparo, al Señor, Dios Todopoderoso. Y decimos como el salmista, este pobre clamó y el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. Muchas son las aflicciones del justo. Este es el camino hacia la eternidad, con muchas tribulaciones. No es el camino cómodo de muchos evangélicos, de riqueza, salud, prosperidad. En todo lo que respecta a esta vida terrenal, todo esto pasará. Si somos fieles, decimos la verdad, vamos a ser perseguidos. La gente va a hablar mal de nosotros, nos va a pensar mal de nosotros. Otros van a querer acabar con nosotros. David estaba en esa situación, entre la vida y la muerte. El Salmo está hablando de eso. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Cercano está el Señor a los altivos, a los orgullosos, a los soberbios, a los que se quejan de Él, de su providencia, de la iglesia, esto, aquello. ¡No! Cercano está el Señor a los quebrantados de espíritu y salva a los abatidos de espíritu. Aquellos que miraron a Él, dice el Salmo, no serán avergonzados, sus rostros serán iluminados. Este pobre clamó de lo profundo de su alma en angustia, y el Señor lo oyó y lo libró de la angustia. Tú y yo en esos momentos tenemos a quien ir. El impío se desespera, empieza a maldecir, a pensar mal de su Creador. Piensa que todo está perdido, cuando humanamente todo se ha perdido. Pero el creyente en esa circunstancia va más allá de lo que ve, y ve a Dios sentado en su trono, y aún más ve un Dios tierno, compasivo, bondadoso, que ama a sus hijos. Creyente, ve a Él y conocerás la liberación que aquella mujer conoció, y Dios se manifestará. Oremos. Oh Padre, gracias por tu amor, compasión. ¿Cómo estás listo a extender tu misericordia para aquellos que te aman, que te temen? Gracias por las veces que hemos clamado de lo profundo de nuestras almas, en angustia, en escasez, y tú nos oíste. Alabado sea tu nombre hoy y para siempre. Qué Dios es este, y qué bendecidos somos, que tú nos diste los ojos para ver. Que estas cosas queden grabadas en nuestros corazones para que te glorifiquemos. Te lo pedimos en Cristo.